Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Porque seguimos caminando, comienza una vez más a contraluz. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Un programa que cada semana nos trae otras voces, sonidos y perspectivas que nos den luz para comprender la realidad del mundo y su gente. Conducen Rosana Porteiro y Gladys Rodríguez. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de este nuevo ciclo de A Contraluz, en el que Gladys Rodríguez y quien les habla, Rosana Porteiro, les invitamos a compartir un espacio de reflexión con actores y organizaciones sociales que cumplen un papel fundamental a la hora de aportar elementos para analizar la realidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuestras escuchas. Y arrancamos con el segundo programa de A Contraluz, que esta vez retorna por YouTube. Todo un desafío, ¿no? Pero bueno, seguimos en camino. Y los actores sociales, que muchas veces son nuestros invitados, son también los creativos, las personas que desarrollan su arte y oficio con amor por lo que hacen y llevan adelante proyectos con una gran capacidad y seriedad. Entre ellos se encuentra Moca de Signui, donde comunican y diseñan tus ideas, crean identidad gráfica para emprendedores, pero también hacen tarjetas personales e invitaciones de eventos. Te contamos que además de esta propuesta, la lleva adelante una joven arquitecta, Victoria Caldeiro, y que podés contactarte con Moca de Signui en Instagram para conocer un poco más de la propuesta o plantear consultas. Y sin más, iniciamos el primer espacio del programa, mano a mano con la entrevistada de hoy. Si cada lugar se construye, se invade, derrumba, destruye. Si sobre cenizas levantar, distinta, contraria, y si esos muros fueran las palabras. El tema del programa de hoy es la Ley de Urgente Consideración, más conocida como LUC, que se está tratando en el Parlamento uruguayo. Y para darle un marco al tema, antes de presentar y comenzar a dialogar con la entrevistada de hoy, les recordamos un poco en qué va el proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Senadores y el 2 de julio también en forma general recibió la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora esta Cámara comenzó a votar artículo por artículo. El trámite de una ley a través del mecanismo de LUC, recordamos también que según el artículo 168 de la Constitución debe quedar finalizado su tratamiento en un plazo máximo de 90 días, que en este caso se cumplen a fines del mes de julio. Los académicos especialistas en Derecho y instituciones y organizaciones marcaron en el inicio de este proceso errores graves de forma en la presentación de la LUC. Uno de ellos fue que se impulsara por este mecanismo, el mecanismo de urgente consideración, una ley tan extensa, de más de 500 artículos, 502 para ser exactas, y, con temas que no son urgentes y que introducen modificaciones en muchos casos inconstitucionales y que van en contra de tratados internacionales de derechos humanos. Señalan que los temas tratados en la LUC
educación, seguridad, economía, empresas públicas, áreas protegidas, entre otros, por su importancia deberían ser discutidos en profundidad y no en el corto tiempo que permite este mecanismo. Y para hablar del tema de seguridad en la Ley de Urgente Consideración, comúnmente denominada LUC, especialmente en lo que hace a la situación de la población carcelaria en Uruguay, invitamos a Denise Legrand. Denise es licenciada en Gestión Cultural, es editora de feminismos en La Diaria y además coordinadora del colectivo Nada Crece a la Sombra. Justamente ese es el motivo de invitarla a Denise, que pertenece a este colectivo, que trabaja en los contextos carcelarios con el objetivo de tender puentes entre el interior y exterior del sistema penitenciario. Este programa trabaja con la población carcelaria, busca impulsar el alejamiento del mundo del delito y la reinserción social de las personas en situación de encierro. Así que muchas gracias y bienvenida, Denise, a nuestro programa de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para conocer un poco más Nada Crece a la Sombra, contanos un poco de cuántas personas trabajan en el programa, en qué centros de reclusión trabajan y qué propuestas llevan adelante. Nada Crece a la Sombra surge en el año 2014 en el marco de la campaña de No a la Baja. Desde ese momento hasta ahora claramente han cambiado muchas cosas. Ya hace 7 años que trabajamos en cárceles, trabajamos tanto en cárceles de adolescentes como de adultos. Inicialmente empezamos con una propuesta que era asociada a lo socioeducativo, con algunos talleres distintos, en los que íbamos con determinada frecuencia, hasta que llegamos al día de hoy, en la que trabajamos en 2 cárceles fijos, en la Unidad 4 Santiago Vázquez, en el CONCAR, y en la Unidad 5 Femenino, en la cárcel de mujeres, de lunes a viernes, con talleres socioeducativos, de 5 disciplinas en este momento, son de teatro, música, comunicación, cine y juego y deporte. También trabajamos en una línea de investigación, tratando de producir conocimientos sobre lo que pasa en las cárceles y también evaluando y monitoreando la política que nosotros hacemos, pero también otro tipo de políticas. En ese marco también desarrollando el área de salud, cruzando salud e investigación, pasamos por las 17 cárceles donde habitan mujeres en todo el país para hacer un censo de mujeres privadas de libertad, y también trabajamos todo lo que tiene que ver con la incidencia política y el trabajo de opinión pública. Si estos temas no se discuten en la esfera pública, difícilmente se pueda cambiar lo que pasa dentro de la cárcel. El colectivo está integrado por unas 30 personas, varones y mujeres de distintas disciplinas, en la que básicamente hace un tiempo, cuando nos empezamos a vincular con las cárceles, todas y todos nosotros tomamos la decisión personal, política y profesional de entender la cárcel como un espacio de práctica. Y desde ahí es que construimos, desde ahí es que intentamos trabajar también para que haya generaciones de personas mucho más jóvenes que nosotros que puedan visualizar en la cárcel un espacio de práctica profesional y un espacio de desarrollo también profesional. Porque entendemos justamente que si las cárceles no se nutren de profesionales formados, siendo uno de los espacios más críticos de nuestro país, difícilmente podamos cambiar la realidad. Entonces, por ahí va un poco la definición política de lo que hacemos. ¿Cómo quieres que escriba una canción si a tu lado no hay reivindicación? La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Básicamente lo que nosotros hicimos es somos una organización social que si bien plantea que, por ejemplo, no está de acuerdo con el voluntariado, la realidad es que nosotros pudimos solventar fondos para la práctica que hacemos durante 8 meses en 2016, durante 12 meses en 2018, 12 meses en 2019, y aún estamos esperando para, de alguna manera, pues, generar en este momento tan complicado, muchas veces institucional, poder generar un acuerdo con el Ministerio del Interior. Básicamente, de las 30 personas que nosotros
que incluyen en el proyecto, en este momento habría 8 contratos para talleristas, nosotros tenemos 15 talleristas. Para que se hagan una idea, cada contrato de tallerista es de 21.000 pesos nominales, son 16.000 pesos en manos por 40 horas semanales, estamos hablando de 100 pesos la hora. Nadie en este país trabaja por 100 pesos la hora. Y estamos visualizando otro tipo de estrategias de financiación. Por ejemplo, estamos largando hoy, ahora en un ratito, una venta de remeras y de buzos para poder financiar lo que hacemos. Y un poco también lo esperable sería que la precarización laboral y la legalidad, porque parte de lo que tenemos que promover dentro de las cárceles es legalidad y es formalidad, también incluyera a quienes trabajamos en los contextos de encierro. Entonces, estamos un poco también dando la batalla en este desafío, como otras organizaciones están dando también en este momento. ¿Cómo impacta o cómo impactaría el tema seguridad que se viene como inminente aprobación en la ley de urgente consideración? Sí, la ley de urgente consideración pone la seguridad en juego en todo sentido. Hay 3 áreas especialmente polémicas dentro de la ley de urgente consideración, que son el sistema penal adulto, el sistema penal adolescente y la reglamentación sobre policía. La ley de urgente consideración se basa, para empezar, en un mito que establece que la benignidad o la supuesta benignidad del sistema penitenciario. El sistema penitenciario en Uruguay es de todo menos benigno. 3,5 de cada 1.000 uruguayos están presos, 1 de cada 100 varones jóvenes están presos, además si cruzamos el factor pobreza, esa cifra aumenta mucho más. Y de alguna manera lo que ha sucedido a lo largo de los años es que ha habido una inflación punitiva, una legislación tendiente al aumento de penas y al aumento de la población carcelaria, que nada ha solucionado el problema. Y la ley de urgente consideración viene en este sentido, viene en un sentido de aumentar las penas, de aumentar la población carcelaria y de ninguna manera mejorar el dispositivo. Básicamente, viejas recetas para los mismos problemas. También hay una política de privatización de las cárceles. Se construyeron en el marco de los proyectos público-privados cárceles de gestión privada. Sí, bueno, la responsabilidad de la construcción de participación público-privada se entera del Frente Amplio, entera. Y sin ir más lejos, además de que por todo lo que podemos decir de la Unidad 1, Punta de Rieles en particular, pero también determinados espacios del interior del país, además de todo lo que podemos decir de que es un modelo perimido, que apunta al encierro masivo, que tiene una estructura que ya en el mundo no se construye porque está contrarrecomendado, porque son 2.000 plazas, cuando lo máximo aceptado deberían ser 500, y en particular, de las 1.960 plazas que tiene exactamente esa cárcel, 400 están destruidas por el mal uso de las personas privadas de libertad. De esas 400 plazas, ya se tomó la decisión, se tomó en el gobierno anterior, pero también es parte de este gobierno, que no se van a reconstruir esas plazas por los costos altísimos que tiene para el Estado, porque la empresa prevé costos altísimos. Pero, sin embargo, el Estado sigue pagando todos los días el canon de utilización por cada una de esas plazas como si las estuviera usando. Y así va a ser hasta dentro de 25 años más que nos queda la firma que es lo que se firmó el contrato. Entonces, claramente el Estado está atado de pies y manos a un costo millonario que no va en beneficio de la seguridad y que complica, además de la gestión del día a día con las personas privadas de libertad, complica hasta lo básico, que las trabajadoras y los trabajadores pueden llevar su vianda de comida. No lo pueden hacer porque deben comer la comida que aporta la empresa, o las familias no pueden comprar cosas y ingresarlas, como pasa en el resto de las cárceles, porque deben comprar en el supermercado de la empresa. Tampoco pueden cocinarle a sus familiares porque deben comprar las cosas de la empresa, y no debe ingresar alimento por fuera del de la empresa. Entonces es un error político, económico y de gestión que va desde lo inmenso, como la recuperación millonaria de plazas, hasta la comida del día a día.
Las cifras actuales que tenemos en el sistema penal son realmente preocupantes. De las más o menos 7.000 personas que salen al año, unas 3.500, 4.000 vuelven a ingresar. La tasa de homicidios es 19 veces la tasa de la fuera, la tasa de suicidios es 4 veces la tasa de la fuera, y claramente si tendemos a sobrepoblar las cárceles, lo único inminente es el colapso del sistema penitenciario, la saturación y el colapso del sistema penitenciario. A Uruguay le llevó muchos años reducir el hacinamiento. Cuando en 2005, cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio, en su discurso inicial, Tabaré Vázquez decreta la crisis humanitaria del sistema penitenciario. En aquel entonces el hacinamiento era de 160%. El año pasado el hacinamiento llegó a estar en 97,5%, una cifra históricamente baja. Actualmente ya está en 105%, el máximo aceptado por Naciones Unidas es 110%, y bueno, y parecería ser que la ley de urgente consideración va a complicar este indicador, que además también lo anunciaba el Ministerio del Interior hace unos días. Hay 1.900 personas que duermen en el piso en este momento dentro del sistema penitenciario. Es algo que claramente es muy complejo de razonar cómo personas en esas circunstancias, y también de acuerdo al video que emitió el Ministerio del Interior con las condiciones absolutamente deficitarias, cómo esas personas van a poder de alguna manera generar un mecanismo de rehabilitación. Hay otras cosas que sostienen la ley de urgente consideración en el nombre de la seguridad que no están directamente relacionadas con la seguridad, como por ejemplo las salidas transitorias, la limitación de las salidas transitorias. La realidad es que menos de 1% de la población accede a salidas transitorias. En el caso del CONCAR son 24 de los 3.600 varones que están presos en esa cárcel. Y las salidas transitorias se otorgan luego que las personas tienen determinada progresividad en el sistema, junto a los técnicos de los centros penitenciarios se entiende que están en un proceso tendiente a pedir una salida transitoria, y finalmente hay un juez que lo habilita. Cosas como proponer la colocación de dispositivos electrónicos para las salidas transitorias, cuando sabemos lo difícil que son conseguir los dispositivos electrónicos y sostener el monitoreo, y el caso de los delitos de género, que están fuertemente sostenidos por eso, lo sabemos, no parecería ser más que una traba burocrática para dificultar aún más el acceso a las personas a las salidas transitorias, de nuevo, en nombre de la seguridad. Luego establece algunas cosas que tampoco quedan muy claras, como es, por ejemplo, la obligatoriedad del trabajo. La obligatoriedad del trabajo, además de que es algo inviable en el sistema, podríamos discutir también si es constitucional, pero hay una cuestión que tiene que ver con la realidad del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas, 1 de cada 10 está en situación de discapacidad, y se estima más o menos que 20 y pico % son analfabetos. Entonces, estamos partiendo de la base que todas las personas están aptas para trabajar, cuando en realidad eso sabemos que no es así. Más allá de esto, hay otra de las cosas que sabemos, es que no existen esas plazas laborales, y que el sistema no tiene forma de generar 12.300 plazas laborales. Estamos hablando de 15.000 plazas laborales sin UPM. Estamos hablando de muchísimas plazas laborales para lo que es este país. Y a su vez también, y por sobre todas las cosas, hay una cuestión de seguridad. El Estado no puede garantizar la supervivencia de la gente si decreta la obligatoriedad del trabajo. ¿Por qué? Básicamente porque en muchísimas cárceles las personas no pueden circular. Y es una falacia creer que van a poder salir a la vez de la celda, imaginémonos en el CONCAR, 3.600 varones. Hoy en día hay algunos patios que se dan una vez por semana, pocos minutos, que se dan con un escopetero. ¿Por qué? Porque las personas tienen altísimos niveles de conflicto y no pueden sobrevivir si no hay un escopetero. Estamos hablando de algo prácticamente medieval, pero es así, y esa es la situación de nuestras cárceles. Entonces parece bastante engañoso proponer la obligatoriedad del trabajo, que claro que a algunas personas les puede sonar muy bien, pero que efectivamente no es más que un tiro en las patas para el Estado, porque no lo puede cumplir. Después hay otras cuestiones que también parecen ser muy arriesgadas, como por ejemplo la redención de pena por estudio o trabajo. Para quienes trabajamos en cárceles, la redención de pena por estudio y trabajo ha sido un mecanismo fundamental para lograr la adherencia de las personas a los procesos formales. La redención de pena, además,
implica un proceso, no es que la gente redime pena porque sí, no, cada 2 días de trabajo, un día de redención de pena, cada 3 días de estudio, un día de redención de pena. Esto lo que hace básicamente es permitir recortar las trayectorias penitenciarias con un determinado límite, solamente 1/3 se puede recortar, y a su vez promueve alternativas por fuera del delito asociado a la legalidad y a los procesos legales que permiten que de alguna manera las personas se adhieran a otro tipo de cosas. Eliminar esta posibilidad sin duda va a aumentar la permanencia de las personas en la cárcel y esto va a generar claramente el aumento de la población carcelaria, a su vez también va a desmotivar la adherencia a los procesos formales de estudio y trabajo y por sobre todas las cosas y lo más riesgoso es que a nadie le gusta perder derechos. Y cuando las personas pierden derechos lo que hacen es manifestarse. ¿Cómo se manifiestan las personas en la cárcel? Y bueno, a través de la violencia, porque es lo que saben hacer, porque es la habilidad social que tienen adquirida. Entonces, habría que ver si esto no puede desembocar en motines o en otras formas de propuesta que genere costos de vida, costos económicos y costos políticos. Entonces, no se entiende muy bien cuál es la razón de todo esto. Otra de las cosas que son muy polémicas en la ley de urgente consideración tiene que ver con todo el articulado sobre adolescentes privados de libertad. En esta discusión también ya la dimos en el año 2014, cuando los adultos eran responsables del 94% de los delitos. Y los adolescentes se habían posicionado y construido como un enemigo público cuando sabemos que no lo eran, y cuando, por ejemplo, actualmente menos de 300 adolescentes están privados de libertad. Hay algunos titulares que claramente tienen denotada connotación pública que tiene que ver con el involucramiento de los adolescentes en delitos gravísimos, como es el caso de los homicidios. Esos delitos no son representativos del grueso de los adolescentes. Básicamente, para que se hagan una idea, en 2018 hubo 18 adolescentes que estuvieron vinculados a casos de homicidio, en 2017 fueron 17, en 2018 fueron 18 y en 2019 fueron 13 adolescentes. Claramente son una marginalidad del sistema y no son representativos del grueso de los adolescentes que cometen delitos, que como todas las personas que cometen delitos, la mayoría son contra la propiedad. Entonces, el aumento de penas no solamente no va a mejorar la seguridad, no va a ser algo que se va a aplicar sobre el problema real de los adolescentes, sino que también lo que va a generar son daños irreversibles para esos adolescentes. ¿Por qué? Porque la primera infancia y la adolescencia son etapas vitales de aprendizaje, son etapas vitales en que las personas todo lo que viven, lo que aprenden, lo asimilan y es lo que desarrollan luego. Las cárceles lo único que hacen es estimular la violencia, entonces podemos decir que la vinculación temprana con el sistema carcelario y la violencia va a perpetuar las conductas y va a condicionar probablemente a estas personas para toda la vida. Finalmente, el articulado que es como de mayores niveles de polémica tiene que ver con la policía. Tras la reforma policial que hubo en Uruguay, que fue una reforma muy importante, que el director nacional de policía anterior decía que lo que cambió en la policía es alumbrar lo que estaba oscuro, es decir, aumentar los mecanismos de transparencia y aumentar la confianza en la institución. Hoy en día, o sea, previo a todo esto, la institución policial es la institución en la que las personas más confían. Y eso es algo muy importante porque claramente la seguridad y la confianza en la policía tienen que ver también con la democracia. Cuando las personas empiezan a desconfiar de las instituciones y cuando las instituciones que deben cuidarnos, que deben ser los cuerpos de seguridad, pasan a ser un riesgo o un ataque, se pone todo en juego. Entonces, no se entiende muy bien por qué la ley de urgente consideración intenta aumentar la discrecionalidad y reducir las garantías asociadas a la policía. Que además también preocupa con mensajes que han habido en estas últimas semanas respecto a las jerarquías policiales. Las jerarquías policiales en las últimas semanas promovieron algunos mensajes especialmente polémicos, como la placa de Castiglioni diciendo que era parte de un mensaje a la interna policial, o el director de policía de San José diciendo que él decidía qué delitos se comunicaban y qué delitos no. Entonces, de alguna manera es una alerta mucho más grande. Creo que también es importante entender que no son representativos del grueso del cuerpo policial, que cuando hablamos de la policía estamos hablando de mujeres y varones trabajadores que tienen incluso otra edad. Hoy las jerarquías policiales son las más viejas que ha habido en la historia.
Y el promedio, por ejemplo, de trabajadores de la Guardia Republicana es de 26 años. Son gurises que se criaron en otra época. Son gurises que nacieron por dictadura, que se formaron en un proceso en que ni siquiera el internado de la policía era parte de su formación. Hay algunas cosas que plantea especialmente la ley de urgente consideración que preocupan y que no son necesarias en el escenario actual, como la presunción de inocencia para la policía. ¿Por qué digo que no son necesarias? Porque solo el año pasado la policía, actuando en flagrancia de delito, mató a 32 personas. 32 personas que estaban cometiendo delitos fueron asesinadas en el momento. Ninguno de esos policías fue formalizado y la inmensa mayoría, más del 90%, no estaban en actividad, estaban en su vida cotidiana, por más allá de la indivisibilidad de la tarea, no estaban en su proceso de trabajo. Creo que eso me parece que aumentar, decir además la presunción de inocencia, no es necesaria en este momento, no solo no es necesaria, sino que además es un mensaje sumamente polémico. Respecto al porte de armas para policías y militares retirados, creo que hay que partir de la base de que nada les prohíbe hoy en día a los policías y a los militares retirados tener el porte de armas, siempre que hagan el trámite como el resto de las personas. ¿Por qué tenemos que asumir como población que los policías y militares retirados están en una mejor condición que quienes tienen que hacer el trámite para obtener el arma y demostrar que tienen una habilidad psicotécnica para tener un arma? A su vez, si eso se le sumamos a la habilitación para reprimir los delitos en flagrancia, nos da cuenta de que en realidad el riesgo, por sobre todas las cosas, está sobre esas personas. Porque cuando uno habilita que las personas que están retiradas, es decir, que ya no están activas en el trabajo, que uno interpreta que a no ser que le estén haciendo servicio 222 ilegal o precarizando la seguridad asociándose a la seguridad privada, son personas que deben estar en sus entornos comunitarios, con sus familias. Y si tienen que actuar en flagrancia de delito, solo se están exponiendo ellos, solo se están poniendo en riesgo ellos, porque pensemos que hoy en día la policía cuando actúa por lo menos de a 2 personas. Siempre, nunca van a ver un policía solo. El policía siempre está con una compañera o un compañero, tiene un chaleco antibalas, tiene un arma que está en comprobado funcionamiento, está monitoreado por, los patrulleros tienen un monitoreo electrónico, todas cosas que son un mecanismo de seguridad para los trabajadores de la seguridad, pero también son un mecanismo de seguridad para la población. Después se puede investigar qué es lo que sucede con todo eso, incluso muchas veces cuando los policías van a operativos tienen una cámara GoPro en el pecho. ¿Por qué vamos a generar el aumento? Si nosotros lo que necesitamos es mayor cantidad de población armada, bueno, tenemos que apuntar a la formación en la Dirección Nacional de Educación Policial. El año pasado se anotaron 30.000 personas para trabajar como policías. Claramente, con el aumento de salarios y con el aumento de la formación, pasa a ser un trabajo deseado para muchísimas personas y que debe ser un trabajo responsable, porque claramente la policía para actuar tiene que tener determinadas condiciones, no solamente para ellos, sino para el resto de la población. Para terminar, 2 artículos que son sumamente polémicos. Uno tiene que ver con la conducción de testigos, que se permita que los testigos puedan ser conducidos contra su voluntad y detenidos durante 24 horas, además de ser inconstitucional, es una bestialidad. No se entiende por qué, no se entiende cuáles son las razones, y por sobre todas las cosas, si las entendiéramos, creo que nadie puede entender cómo una persona que es detenida contra su voluntad, que debe permanecer en una dependencia policial 24 horas, después va a atestiguar contra ese Estado ofendido, porque cuando se comete un delito el que se ofende no se ofende a la persona, se ofende al Estado, porque se rompe la norma que propone el Estado. ¿Cómo esa persona va a atestiguar contra quien la está privando de libertad contra su voluntad hace 24 horas? No se entiende mucho. Y finalmente, claramente, lo que tiene que ver con el agravio a la autoridad policial es uno de esos artículos que dan cuenta de cómo se quiere accionar respecto a los movimientos sociales, de cómo se puede poner en juego la seguridad de todas las personas, y de cómo, de nuevo, volviendo a lo que comentaba al principio cuando hablaba de la policía, cómo lo que se está generando es el distanciamiento entre lo civil y lo policial.
porque en realidad si se atribuye, y con este artículo se atribuye casi que una calidad de superhombre, y digo superhombre porque es una cuestión absolutamente masculinizada, una cuestión de superhombre a la policía, ¿cómo vamos a hacer para que los civiles confíen en la policía? ¿Cómo vamos a determinar si es una palabra contra la otra cuando parecería ser que la de la policía vale más? Y finalmente también, ¿cómo vamos a tener seguridad quienes deambulamos por la calle de que efectivamente la policía va a estar para cuidarnos y de nuestro lado y no para generar un litigio que pueda determinar la privación de libertad? Creo que claramente es una forma de permitir una persecución y de atribuir una posibilidad de encarcelar personas sin demasiada justificación. Porque efectivamente la ley de urgente consideración no tiene a las personas en el foco, no tiene a las personas en el centro. La ley de urgente consideración es una herramienta que aumenta el poderío del gobierno, que aumenta el poderío de las instituciones por sobre las personas y que no soluciona el problema, de ninguna manera. Creo que hay mucha incertidumbre. Creo que lo que nos atraviesa a todas y todos en este momento es la incertidumbre, y también me parece que por sobre todas las cosas hay algo que está pasando y está cambiando, que es la política. Porque sin ir más lejos, se está discutiendo y aprobando una ley de urgente consideración con todos los técnicos en contra, con lo que parecería ser la sociedad civil organizada en contra, en un periodo de pandemia, y se está votando igual, se está aprobando igual. O sea, hay algo que tiene que ver también con poder manejar el poder ejecutivo y el poder legislativo a la vez, que da un poder que parecería ser que, esto es una opinión absolutamente personal, me parece que sin darnos cuenta lo que está cambiando por sobre todas las cosas es la forma de hacer política. Y eso es lo peligroso, porque no tenemos muy claro hacia dónde vamos, qué está pasando, ni cuáles son los mecanismos sociales que vamos a tener, ni de manifestación, ni de construcción. Y si dijéramos, bueno, todo esto es un camino asociado a ir a un país más libre, más democrático, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento de la confianza de las personas con las instituciones, bueno, sería una cosa, pero estamos hablando de que estamos yendo en un camino absolutamente contrario. Entonces... Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo. Te quería preguntar antes que nada, las personas que quieran colaborar con Nada Crece a la Sombra y adquirir alguna de las remeras, ¿cómo se ponen en contacto? ¿Cómo hacen? Bien, buenísimo. Agradecerles de nuevo por la invitación, y pueden colaborar comprando remeras o buzos en todas las redes sociales está la información para la compra, Facebook, Instagram y Twitter, si no es nadacrecealasombra.com/ventas, y ahí hay un formulario que explica todo pasito a pasito cómo hay que hacer, y además de lo que significa el aporte económico para apoyar el trabajo que hacemos, también es una cuestión de sumo orgullo después cuando nos cruzamos en la calle con personas que están vistiendo la ropa de Nada Crece a la Sombra, porque además más allá del trabajo, para nosotros Nada Crece a la Sombra es un mensaje político en sí mismo, y a eso le apuntamos. Nosotros no negamos de ninguna manera que hagamos política, entendemos que cada decisión y todo lo que hacemos es político, no político partidario, porque lo político partidario es otra cosa, pero sí claramente todas nuestras decisiones y todo nuestro accionar es sumamente político. Y cerramos este bloque con un tema creado en los talleres de Nada Crece a la Sombra, en la cárcel de mujeres, la unidad 5 femenina. Para arriba, claro, para arriba. Somos mujeres privadas de libertad, y este es el mensaje que queremos dejar. Delato mi sargento, esperando salir de mi celda que me está matando. La angustia me mata, me sigue bajoneando, especulando en mi cabeza lo que está pasando. Una paloma presa, cumpliendo mi condena. La ayuda no me quiere sacar, sigo pagando mi pena. Mi familia en la calle, sufriendo mi condena por una persona que no valió la pena. A ver si en estos días nos dan una salida, porque de tanta reja mi vida es una agonía. Sufriendo desde chica, la miseria me salpica. Mi familia está triste y los días se duplican. Por mi libertad yo peleo contra el fuego.
falsas, las ninjas se ven todo el tiempo. Son moneda corriente, el tiempo va lento. Tratando de ocultar el llanto, todos los días yo te canto, ocultando mi pensamiento. Sueño ser libre como el viento, irme volando lejos donde esperan mis pichones en el tiempo. Frente al amor de lo mío, soy frágil aunque me haga la dura. Con humildad le quiero confesar felicidad, aunque mi corazón se rompa como un vaso de vidrio, medio lleno, medio vacío. Cuando vienen y se van nuestros seres queridos, la fuerza de seguir adelante con paso de gigante, mirando siempre pa'lante, sin fijarme en nada, solo en tus palabras y en tu mirada. Somos guerreras y de primera, no agachamos la cabeza ni aunque nos vean. En un viaje de humo nos cotorrean, nos observan, nos rastrean y nunca nos encuentran. No bajamos los brazos ni por fracaso, no compramos humo ni aunque lo vendan. Ni a precio barato, ni a precio regalado. Nuestras fuerzas nos ayudan como un león hambriento, sediento, cansado, tirado, desesperado. Esa fuerza que salió de adentro, me levanto y sigo caminando con la cara al viento. Por mi libertad yo peleo contra el fuego, desde ahí comienza